Hola chicos. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en enterarte de nuevos videos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y activar las notificaciones antes de ir a nuestro video. Sí, mis queridos seguidores. Kerem Bürsin, en los escenarios, los hombres siempre salvan a las mujeres. Famosa actriz Kerem Bürsin, ¿estás cómodo ahí? Presentado por Mirgun Kabasengane. Fue invitado al programa. Al explicar que su padre dijo, te valdrás completamente sobre tus propios pies cuando quería actuar, Bürsin dijo que al comienzo de su carrera, trabajó en muchos trabajos diferentes, desde conductor hasta limpieza de baños, desde camarera hasta asistente social. Medios de comunicación. Al explicar que no le importan mucho las noticias falsas, el famoso actor dijo, cuando hay algo que realmente te molesta, haces una declaración de primera mano en las redes sociales. Bürsin, quien apoya el movimiento E-Force de las Naciones Unidas por la igualdad de género, dijo que trató de persuadirlos hablando con los guionistas y el director cuando era necesario, para que algunas cosas cambiaran en el sector. Después de ver en Sat y Eda Erdem, Kerem Bürsin fue la invitada del popular programa de entrevistas de Gain or the Comfort Are You. La actriz, que inició la conversación respondiendo a la pregunta de Kabas, ¿caíste al vacío después de que terminó el drama? Dijo que apenas terminó el último drama, comenzó a trabajar en nuevos proyectos. No pude ser seleccionado para el proyecto de Muhteşem Yüzyıl y Sagan Irmak. Expresando que ingresó a su primera serie de televisión 1,5 años después de llegar a Turquía desde Estados Unidos, el famoso actor dijo, tenía preguntas sobre la vida. ¿Cómo? ¿Quiero actuar o podré hacerlo? Mi turco era muy malo en ese momento, dijo Bürsin, y agregó que tomaba lecciones de dicción del actor de Brim Yakut durante 2 horas y media todos los domingos. Explicó que había hecho una audición para uno de los proyectos de Magnificent Century. Hay un sentimiento de hogar en Indonesia. Kerem Bürsin explicó que ha vivido en muchos países como Malasia, los Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Escocia y Estados Unidos. Desde su infancia debido al trabajo de su padre, desde que pasé mi infancia en Indonesia. La cultura y la comida del lejano oriente son completamente me recuerda a mi infancia. Hay una sensación de hogar completo allí. Es un cuento de hadas. Allí, dijo. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable. Adiós.